¿Se escucha bien el audio? El día de hoy vamos a tocar el tema del último módulo, ¿sí? Que es fotografía digital en Adobe Lightroom. Mi nombre es Rocío Montoro y bueno, los temas que vamos a tocar el día de hoy básicamente son respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es Lightroom? Segundo, vamos a explicar los tres módulos principales que tiene Lightroom. Luego vamos a importar fotografías y vamos a revelarlas juntos, las zonas donde tienen altas luces, las sombras. Eso ya lo habíamos aprendido un poco anteriormente, pero ahora lo vamos a profundizar un poco más. Luego vamos a aprender cómo creamos un catálogo en Lightroom, cómo trabajamos por zonas, gracias a las máscaras. Y bueno, empezamos. Respondiendo la primera pregunta de qué es Lightroom, bien, básicamente es un programa de edición que revela nuestras fotografías, pero también no solamente hace esta tarea, sino que también organiza todas nuestras fotos, todas nuestras imágenes, ¿no? ¿Por qué? Porque Lightroom también tiene una potencia de base de datos donde podemos guardar todas nuestras imágenes. O sea, al momento de nosotros crear carpetas, datos, ¿sí? Ahí vamos a poder almacenarlas y en cualquier momento abrirlas aquí en Lightroom y automáticamente también se van a ir guardando de acuerdo a lo que vayamos creando, ¿sí? Bueno, ahora que ya sabemos qué es Lightroom, vamos a explicar cuáles son los módulos principales. Bien, aquí a la mano izquierda tenemos el módulo donde manejamos el catálogo, las colecciones. Aquí, por ejemplo, me mencionan dónde están las carpetas, inclusive podemos verificar con qué carpeta vamos a trabajar y vamos a importar nuestras fotografías. Entonces, de este lado tenemos eso. Por el lado de aquí, de biblioteca, es básicamente donde vamos a organizar nuestras imágenes al momento de traerlas al software, al programa. Y bueno, aquí en la parte del revelado, que es principalmente donde vamos a trabajar a full, eh, vamos a, vamos a hacer todo el tema de edición de fotografía, ¿no? De retoque. Inclusive aquí, estas flechas que vemos, pues vamos a poder ocultarlas si nos molestan, ¿no? Eso como para que tengan una mejor fluidez al momento de, de traer sus fotos aquí y puedan trabajar cómodamente. Bueno. Bueno, el día de hoy les he traído varias imágenes, ¿sí? En donde tenemos distintos tipos de iluminación, distintos tipos de situaciones. Entonces, con eso nos va a ayudar bastante al momento de poder detectar, observar cómo está nuestra imagen y cómo vamos a poder revelarla. Bien, primero, lo que le quería explicar es cómo nosotros creamos un catálogo y para qué nos sirve.
Bien, un catálogo es una base de datos que registra la ubicación de nuestras fotos e información de ellas, ¿no? En este caso vamos a crear una carpeta con un nombre en específico y cada vez que queramos traerlas aquí, pues van a permanecer en Lightroom, así que vamos a poder trabajar de una manera más rápida y cómoda. ¿Cómo creamos un catálogo? Aquí los siguientes pasos. Primero, bueno, aquí yo ya había creado un catálogo, ¿sí? En este caso lo guardé con el nombre clase-prom de program-lightroom, ¿sí? Otro tip que les aconsejo que sí o sí lo tengan es de que de todas maneras le pongan una fecha a su catálogo. Puede ser el mes y el año y el tema en específico, ¿no? O sí, básicamente eso. En este caso yo lo he guardado así para la clase de hoy. Así que les voy a explicar cómo ustedes pueden crear uno. Primero, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la esquina superior izquierda, donde dice Archivo. Sigue mi cursor. Luego de eso le vamos a dar Nuevo catálogo, porque vamos a crear un nuevo catálogo. Y bien, aquí nos muestra básicamente todas las carpetas de las que tenemos, y siempre ustedes van a tener que verificar en dónde vamos a crear nuestro catálogo. O sea, mejor dicho, la ruta que vamos a seguir. Entonces, en este caso, yo quiero que la ruta se guarde en equipo, en imágenes, ¿no? Entonces aquí yo comienzo a crear mi catálogo, le voy a poner un nombre cualquiera, ¿no? En este caso, como ejemplo, podrían poner evento, guión bajo, mayo, la fecha, 2020, ¿no? Y le dan crear. Y automáticamente se va a crear el catálogo en Lightroom. En este caso, como yo ya tengo mi catálogo, como ya les había comentado, le voy a dar cancelar, ¿sí? Entonces, al momento de nosotros crear el catálogo nuevo que ya supuestamente ya se ha creado con el nombre que hemos visto, en ese catálogo nuevo, lo que voy a hacer es, voy a crear una subcarpeta, ¿no? Y para eso me voy a tener que dirigir a documentos, ¿no? En mi carpeta, y voy a buscar la carpeta y voy a agregar ahí una carpeta y almacenar las fotos que yo voy a jalar aquí al Lightroom, ¿no? Entonces ya sabemos, una vez que creamos nuestro catálogo, le vamos a dar a crear, luego voy a minimizar el programa, y de hecho, al momento de crear el catálogo, lo que va a pasar es que el Lightroom se va a reiniciar, o sea, se va a minimizar, entonces no hay ningún problema. Ahí podemos aprovechar y buscar el catálogo en donde se encuentra, y ahí vamos a colocar una subcarpeta de las imágenes que voy a revelar aquí. Y luego lo que voy a hacer es básicamente buscar y abrir mi catálogo. En este caso voy a importar las fotos y voy a buscar mi catálogo, ¿sí? En este caso con el nombre de clase Program Lightroom, y ya se encuentra aquí. Bien, aquí igual me da un abanico bastante grande de todas las carpetas que están almacenadas aquí en mi computadora. Y voy a tratar de buscar dónde había dejado yo mi catálogo. Siempre es bueno verificar en qué parte ustedes guardan la ruta de su catálogo. Entonces, en este caso, yo aquí ya la encontré, ¿no? Yo ya había creado el catálogo, como les había comentado, y bueno, para la clase de hoy, tengo estas fotografías, y lo que voy a hacer es, aquí también me da una función de seleccionarlas todas, si es que son todas las que voy a revelar el día de hoy, o de repente voy marcando solamente la que voy a revelar. En este caso, como quiero que me traiga todas, las voy a dejar seleccionadas y le voy a dar a importar. Entonces ya me está trayendo aquí los archivos, ¿no? Ahora que ya las tengo acá en biblioteca importadas, les voy a enseñar para qué tenemos este panel que aparece aquí, ¿sí? Bueno, una vez que ya las tengo acá,
podría yo seleccionarlas de repente por alguna etiqueta de color, ¿sí? Por ejemplo, si a esta yo la quiero diferenciar de la otra y me gusta mucho, le podría agregar estrellas como favoritos, las estrellas que yo quiera, para darme cuenta simplemente de la diferencia de otra, que de repente sea similar, ¿no? Luego también le puedo colocar a este de aquí una etiqueta de color, justamente para diferenciarlo, ¿no? Y acá, bueno, tengo un sinfín de modos de vista, ¿no? ¿Qué es lo que quiero ver y dejar de ver? Puedo deseleccionar y seleccionar la que me parezca más ordenada, más adecuada al momento de revelar mis imágenes, ¿no? En este caso yo las he dejado así. Inclusive aquí me da una opción de orden añadido, o sea que le puedo colocar por orden de clasificación, por hora de captura, al momento de tomar las fotos, un sinfín de opciones para visualizar mi foto y de repente ordenarlas también. Inclusive ahora que ya sabemos qué cosa es un catálogo, aquí también, si nos dirigimos hacia la parte superior, ¿no? Acá, por ejemplo, nos vamos a editar, ¿sí? Vamos a la palabra editar y preferencias. Me va a salir una ventana. Me va a salir una ventana muy simpática en donde voy a poder decirle a Lightroom, ¿sí? De manera general, como estamos aquí en la pestaña, qué es lo que quiero hacer yo en el programa, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen catálogo por defecto, qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Al iniciar, que me abra el catálogo más reciente, o que siempre Lightroom, al momento de abrir el programa, inicie con una pregunta, qué es lo que deseo hacer, o de repente iniciamos con un catálogo antiguo, o podemos seleccionar otra opción, ¿no? Inclusive aquí en sonidos de finalización, al momento de terminar o importar hacer cosas, le agregamos sonidos. Entonces, al momento de explorar esta pestaña de aquí, ¿sí? Nos vamos a poder dar de sinfín de ajustes. No nos vamos a preocupar de repente por todos, pero sí por las cosas que de repente usamos más, ¿no? Que es esto de acá, del catálogo por defecto, que es lo que vamos a hacer ni bien entremos al Lightroom o al momento de iniciar con nuestro catálogo. Entonces, yo lo tengo seleccionado, que siempre me abra el catálogo más reciente y le voy a dar a OK. Entonces, no hay ningún problema por ese lado. Luego también, otra cosa muy curiosa, antes de pasar al revelado, es que si yo me dirijo aquí, selecciono fotografía, y luego después de haber revelado, yo decido ir a Photoshop para darle esos retoques especiales, le voy a dar clic aquí, editar en Adobe Photoshop. Entonces, automáticamente, la foto se va a abrir hacia el programa de Photoshop. Luego, una vez que ya tenemos nuestras imágenes seleccionadas, nos vamos a ir a revelar. Y veo, bueno, me doy con la sorpresa de que hay imágenes, por ejemplo, que hay que darle algunos ajustes, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, ¿no? No hay ningún problema. Igual al momento de revelar hay una opción de rotación, y eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, bien, tenemos aquí una foto publicitaria de una cerveza. Luego tenemos aquí una foto de una copa, ¿no? Tenemos una foto de una chica, es una fotografía de moda, ¿sí? Inclusive con maquillaje, y tenemos una foto de un paisaje, que probablemente esta foto ha sido tomada en provincia. Entonces, si se dan cuenta, he seleccionado o les he traído en su mayoría fotos de repente un poco más claras, ¿no? Y otras fotos de repente un poco más oscuras.
para comentarles que ese tipo de fotos, por ejemplo, esta de aquí, donde si se dan cuenta el histograma se está yendo todo hacia la derecha, quiere decir que tengo bastante blanco mi fotografía, ¿sí? Tengo mucha luz, y más que nada, este tipo de fotografía se llama clave alta, ¿sí? No sé si muchos lo han escuchado, es la primera vez que lo escuchan. Pues básicamente clave alta quiere decir cuando tenemos mucha luz en nuestra foto, ¿no? De repente utilizamos también un fondo blanco, utilizamos en el exposímetro el +2, utilizamos una potencia de flash mayor, ¿no? La cantidad de blanco predomina, ¿sí? A comparación de repente de la otra, que es esta de aquí, que es totalmente lo opuesto, ¿no? Ese tipo de fotografía la llamamos clave baja, porque justamente hay escasez de luz, o sea, no es que no haya luz, porque sin luz tampoco no, es imposible haber tomado la foto. Hay una cantidad mínima de luz, no hay mucho brillo, salvo los brillos de la botella, ¿sí? Y alrededor también. Y es una luz que se maneja bastante sutil, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, explorando los primeros pasos de aquí de Lightroom, antes de tocar estos de acá, que son más que nada funciones de máscara del Lightroom, antes de irnos ahí, vamos a ver qué cosas es lo que podemos hacer con nuestra imagen. Recuerden que si la vemos muy corta, en este caso me parece que está bien, o sea, no necesita ningún recorte, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer es empezar a retocarla, ¿sí? Y bueno, ahora que antes de empezar a revelarla, lo que voy a hacer es básicamente darme cuenta de que esta imagen de aquí pues está volteada, está en una dirección que no me favorece, ¿sí? Al momento de haberla tomado de repente, entonces no hay ningún problema, luego que ya nos hemos dado cuenta de que no hace falta tampoco recortarla, lo que voy a hacer es rotarla, me voy aquí a biblioteca, regreso a biblioteca, y le voy a dar aquí en rotar, ¿sí? Rotar la fotografía a la derecha, a la izquierda, y luego voy a retocarla con total normalidad. Si hay alguna otra que necesita, también es válido. Bien, entonces, para empezar a retocar, sí, de todas maneras, esta fotografía publicitaria ha sido maquillada, las gotitas todavía se encuentran ahí aún. De repente, lo que podemos hacer para tener este efecto es echarle vaselina y empezar a echarle las gotas. Créanme que las gotas no se van a ir, se van a permanecer ahí. Luego, otra cosa que les quería decir es de que, bueno, si se dan cuenta, aquí me sale la opción NEF, ¿no? La diferencia entre que digan NEF o CR2, bueno, CR2 quiere decir archivo RAW tomada por Canon, y NEF es un archivo en crudo de Nikon, ¿sí? Para que sepan la diferencia. Luego lo que voy a hacer es simplemente, si es que noto que mi foto tiene mucho color azul, puedo regular aquí la temperatura, ¿no? Como ya lo habíamos de repente conversado anteriormente, y si no, simplemente comienzo aquí en la parte de exposición o contraste, ¿no? No hay ningún problema con eso, le voy a dar más claridad. ¿Y qué pasa si una vez de haber revelado por la parte más básica de mi fotografía, yo deseo de repente darle más vida a esto de acá, ¿no? Podría trabajarlo por zonas, por máscara. Pues aquí les presento la sección de zonas y máscaras. Puedo darle pincel de ajuste, puedo darle filtro radial, puedo darle el filtro graduado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el pincel de ajuste lo que va a hacer es
yo voy a poder regular el tamaño de mi pincel. En este caso lo estoy haciendo con el scroll de mi mouse, ¿no? Si se dan cuenta, puedo pincelear la zona que yo desee. Por ejemplo, voy a empezar por esta zona de aquí. La va a comenzar a seleccionar. Y esto negro quiere decir que se ha picado, ¿no? De esa forma. Y voy a empezar a revelar esa zona de ahí, que de repente me hace más falta, ¿no? Inclusive ya le di más vida. He alzado un poco las sombras, le he aumentado claridad también, le he dado un poquito de enfoque. Para eso nos sirve el pincel de ajuste. Luego, ¿qué pasa si tengo una zona en particular, por ejemplo, esta de acá, que puede pasar como redonda, ¿no? Puede ser. Entonces puedo agarrar, si es que no me siento muy cómoda de trabajar el pincel de ajuste, voy a agarrar el filtro radial, que es básicamente lo mismo, solamente que tiene otra forma, si se dan cuenta. Inclusive aquí yo puedo seleccionar, puedo agrandar, o puedo darle la forma que yo desee, y solamente me va a seleccionar lo que yo le diga, ¿no? Y aquí puedo empezar, pues, ojo que aquí también pasa que, si bien es cierto, acá lo ha seleccionado, pero siempre por defecto hay que darle aquí abajo, en esta zona de invertir, para que solamente me tome en cuenta la zona que yo quiero. Ahora sí voy a empezar a darle a esto. Entonces ahí de repente aumento un poquito, que se note un poco más la etiqueta, la voy a saturar de repente un poquito los colores, ¿no? Le voy a decir que de repente lo jale un poco más, porque me interesa toda la botella. Y ahí le voy a decir, satúralo más, quiero que se vea aún más amarillo este tono, ¿no? Inclusive, como estamos aquí en la zona básica, nos podemos dirigir después a lo que es la curva de tonos, o de repente el HCL, que básicamente es el tono, la saturación y la luminancia. O sea, en cada uno de estos canales tiene un color determinado, ¿no? Si, por ejemplo, si mi foto tiene mucho amarillo, le puedo agregar más, ¿no? Moviendo el slider, puedo aumentarlo o simplemente disminuirlo, ¿no? Entonces, para esto me sirve. Luego aquí, en el filtro degradado, perdón, en el filtro graduado, lo que va a hacer es seleccionar mi zona, pero de una forma rectangular, de repente, ¿no? Si lo queremos ver así. Es muy bueno cuando tenemos demasiada información para retocar, de repente un cielo, ¿no? Y lo selecciona bastante bien y rápido, ¿no? Inclusive le podemos decir hasta acá, o solamente darle hasta por aquí, y pasamos nosotros a revelar. Entonces, para eso me sirve todos estos ajustes de acá. Entonces ahí con eso ya quedó. Y si no me gustó, también lo puedo deshacer. ¿Cómo? Simplemente le doy aquí y le doy a en mi teclado la opción de borrar, y automáticamente se elimina. Entonces no hay ningún problema si es que nos equivocamos, o si queremos volver a empezar, o no nos gustó la selección que hemos hecho, ¿no? Inclusive me puedo acercar un poquito más para ver con mayor detalle cómo se encuentra mi botella. De repente si hay algo que pueda mejorar. La textura está bastante bien, ¿no? Si se dan cuenta, como esta fotografía es clave baja, todo el histograma me lo ha jalado hacia la izquierda, ¿no?
Pero lo bueno es que sí, sigo manteniendo detalle en las zonas donde me interesa, en su reflejo de repente, ¿no? Bueno, y en esta parte de aquí, si nos dirigimos más abajo, también le podríamos colocar alguna corrección en el lente, ¿no? Por ejemplo, le podría quitar la aberración romática, ¿sí? O le podría activar las correcciones de perfil en cuanto cómo ha sido tomada la foto y el lente, ¿no? De repente, si es una foto donde se ve no muy angular y yo de repente deseo corregir eso, le voy a dar a activar correcciones de lente, ¿no? Inclusive aquí me da un sinfín de opciones según el perfil o el modelo del que yo he tomado. En este caso, la marca es Nikon, el modelo es ese, yo le puedo cambiar y definir el que yo desee. ¿Sí? Aquí cuando nos referimos a quitar la aberración romática y está activada, quiere decir que nosotros vamos a poder corregir ese defecto óptico, ¿sí? Porque la aberración romática es un defecto óptico provocado por la imposibilidad del lente para detectar todos los colores en un mismo punto, ¿no? O sea, cuando notamos que de repente aquí alrededor nos salen como unas líneas rojas, azules, verdes, eso es la aberración romática. Entonces aquí también le podemos dar, picar ahí y decirle que lo corrija, ¿no? Si es que la tuviese. Luego nos vamos a dirigir a la otra imagen, esta de aquí que es clave alta, acá también. Y vamos a hacer una cosa muy simpática. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, tienen un montón de fotos de un evento y todas, digamos, han sido tomadas con una misma luz? Pues aquí, en este caso, también nos pasa eso en estudio, ¿no? Pero a mí me interesa tener las tres imágenes. Se darán cuenta que en Lightroom lo fácil que es revelar la foto, tanto así que podemos hacer esto. Una vez que yo ya haya terminado de revelar mi imagen, y darle lo que he querido. Por ejemplo, aquí no me gusta esto de acá, lo voy a recortar a proporción, le doy clic aquí, a recorte, presiono Shift en mi teclado mientras voy recortando para que lo recorte en proporción. Luego le doy Enter y ya quedó mi foto. Esto de aquí, estas manchas, si no me gustan, las puedo corregir después en Photoshop o subirlas en las luces altas, no hay ningún problema. Pero una vez que ya lo tengo corregido todo, sí, digámoslo así, le doy aquí un poco de detalle, le voy a dar aquí pincel. ¿Sí? Una vez que ya lo tengo listo, lo que quiero hacer es de repente decirle a Lightroom, ¿sabes qué? Tengo dos fotos muy similares y lo que quiero es que la edición que yo he hecho del revelado se copie en las otras, porque tienen la misma iluminación. Entonces lo que yo voy a hacer es, después de haber, como les decía, hecho los ajustes, voy a seleccionar las fotos faltantes, que son estas dos, y le voy a dar aquí al botón sincronizar. Entonces aquí en el botón de sincronizar me va a decir qué es lo que tú quieres sincronizar. Todo, o sea, que todo esté en modo check, o te interesa solamente la exposición, el contraste, las luces altas, la curva de tono, qué partes específicas quieres copiar. Yo le voy a dar todo, bueno, sobre todo me interesa esta parte del tono básico y del color, pues, ¿no? Imagínate que hemos hecho todos esos ajustes, entonces lo que yo voy a hacer es darle sincronizar. Y automáticamente Lightroom va a hacer su trabajo y va a hacerle caso y va a copiar los ajustes a mis otras dos fotos. Le vamos a dar a Hecho y vamos a pasar a la siguiente imagen. Aquí, por ejemplo, tenemos a dos señoritas, bueno, en realidad es la misma, solamente que con diferentes poses. Y lo que vamos a hacer es recuperar de repente información por aquí
que se nos ha ido, ¿sí? Entonces le voy a bajar aquí a las luces, a las altas luces. Ahora sí puedo ver un poco más a detalle su piel. Me voy aquí, vamos a seguir practicando con la máscara de acá, radial, que me funciona muy bien para el rostro porque tiene el tamaño preciso. Me doy cuenta que le doy a invertir para que solamente me seleccione esa zona. Y si le quiero dar más luminancia, voy a poder conseguirlo con este filtro. Perdón, con esta selección. Entonces ahí le estoy diciendo solamente tócame la zona del rostro. Inclusive lo podríamos saturar. Y miren cómo ha quedado estupendo. Del maquillaje que teníamos todo, de repente, que le faltaba un poco más acentuar el detalle del maquillaje, aquí ya lo hemos conseguido. Inclusive el azul se ha vuelto más intenso, se puede apreciar muy, muy bien la pintura, ya cobró vida, ¿no? Entonces, por eso estas máscaras nos va a servir un montón si nosotros queremos solamente trabajar por zonas en específicas que queremos, ¿no? Inclusive aquí también me da la opción de verlo de manera diferente, ¿no? Que en la misma foto se recorte, pero sí se vea el antes y después. O verlo de esta manera de forma horizontal. No hay ningún problema. ¿Sí? Y así vamos a poder ir recuperando. Inclusive en las zonas que son más minuciosas, no hay ningún problema, lo podemos recuperar en Photoshop. Ya sabemos la ruta por si nos queremos pasar de Lightroom a Photoshop. Y por último, aquí tenemos un paisaje con un cielo precioso, en el cual vamos a poder recuperar bastante información, ¿no? En este caso la veo un poco magenta de repente por los cerros, por la neblina, pues le voy a dar aquí a tampón perdón, a gotero, voy a seleccionar una zona blanca, ¿no? Me dice que no puedo definir la zona, de repente algo más neutro. Pero sí se dieron cuenta que ya cambió un poco y ya le ha dado un poco más verdosa. Entonces igual le voy a decir que no lo pongo así, sino vamos a bajarle aquí un poquito el color, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Bien, aquí, ¿cuál herramienta sería la ideal? En este caso solamente quiero recuperar más detalle en el cielo. Yo usaría esta de acá, ¿no? Para mí es mucho más práctica. Bueno, en este caso hay que verificar que esté invertido, ¿no? Igual aquí, si es que yo utilizo pincel, voy a dar zonas. Estamos experimentando con todos, inclusive acá le puedo dar una forma más del tamaño así como lo vimos hace un rato con el producto de la cerveza, igual lo puedo hacer aquí. Acá verifico que está invertido, le vamos a dar invertir. Le digo, quiero todo el cielo de acá. Y va a recuperar toda la zona. Y luego de ahí le puedo decir, quiero ir a curva de tonos. Y puedo utilizar también, no solamente los sliders, de esta forma, al momento de ir a izquierda a derecha, sino también de una manera de repente un poco más rápida y más brusca, si lo quieren ver de esa forma.
y maniobrando hasta donde yo crea conveniente, ¿no? Recuerden que mi histograma, al momento de querer moverlo, si se dan cuenta, en el fondo se puede ver el cerrito del histograma y aquí solamente la curva, ¿no? Entonces ahí podemos verificar qué tanto estamos nosotros maniobrando esta foto y qué es lo que le convendría también, ¿no? Yo creo que podría resaltar un poco más la textura de mi fotografía. Entonces yo me voy a ir acá a claridad y le voy a decir que le ponga más definición. No mucho, porque ya va a parecer que le van a comenzar una especie de rayas, ¿no? Solo un poco, le vamos a dar un 28. Y ya se ve más nítido la zona del cielo. Entonces más o menos ahí va quedando. Si yo le quiero agregar, inclusive ver el detalle, aquí por ejemplo, si me voy a la parte de detalle, puedo decirle que me reduzca el ruido, ¿no? Puedo verificar la zona de color, del detalle, suavizarlo un poco más, como le podría corregir esta parte que la habíamos visto anteriormente, ¿no? Yo la dejo ahí porque a mí me agrada que sea así. No le quiero cambiar de color acá, o sea, para mí está ok, ¿sí? Y bueno, así básicamente vamos a poder nosotros revelar correctamente nuestras imágenes. Ahora les voy a enseñar cómo es que nosotros podemos ya, una vez que hemos terminado de revelar nuestras fotografías aquí en Lightroom, cómo vamos a exportarlas ya al finalizar. Bien, una vez que yo ya tengo todas mis fotos reveladas, lo que voy a hacer es, bueno, ya las tengo ahí seleccionadas, ¿no? Y lo que voy a hacer es exportar. Entonces me voy aquí a archivo, exportar, ya las voy a sacar de aquí y de repente ya convertirlas ya en JPG para ya colgarlas a mis redes sociales. Y lo que hacemos es, básicamente, bueno, nos va a abrir esta opción, ¿sí? Esta ventana, y nos va a decir a dónde queremos exportarlo, ¿no? De repente queremos exportarlo a una carpeta en específico, nos va a decir con qué tamaño, con qué medida. ¿Se acuerdan de los espacios de color que estábamos hablando en la clase anterior de Photoshop? Depende qué es lo que voy a usar, ¿no? Mejor dicho, cuál va a ser su destino de mi imagen. Inclusive, si va a ser un PSD, un JPG, cuál va a ser mi resolución de imagen, ¿no? Si de repente lo voy a colgar para... De repente si lo voy a colgar a mis redes sociales, aquí la resolución definitivamente podría ser máximo 100 en realidad, ¿no? O aquí también le podríamos cambiar a 980 por 980, si es que va a ser colgada en Facebook, ¿no? En Instagram inclusive el formato es otro. Si no saben el formato para redes sociales, en internet siempre pueden encontrar esa información precisa del detalle del número de píxeles al momento de exportar. Así que no se preocupen si es que no tienen el número exacto en la cabeza, ¿sí? Luego te pregunta si quieres agregar una marca de agua o qué deseas hacer luego de la exportación, ¿sí? Lo quieres abrir en Photoshop, también te da un montón de opciones. Y luego de eso le puedes dar a exportar y automáticamente nos va a salir aquí una ventanita que se está cargando y ya nuestras fotos pasarían a JPG o en el formato que nosotros le hemos dado al momento de la exportación aquí en Lightroom. Espero que les haya gustado esta última clase de fotografía digital propiamente de Lightroom. Ha sido un gusto poder enseñarles todos estos tips. Espero que hayan aprendido mucho. Este es un curso bastante completo de fotografía y marketing. Lo pueden aplicar para su negocio propio. Ya lo saben. Muchas gracias. Buenas noches.